Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org. Muy bien. En este día también saludamos a todos los que están conectados, en este día a través de Ustream, que están viendo el servicio también en otros lugares, en otros países, mientras buscan una iglesia. Muchas personas utilizan este servicio también para mirar y después tienen que buscar una iglesia, pero mientras tanto están congregando con nosotros. Amén. Pero en este día, el Señor esta semana me habló en toda la semana esta palabra que debemos sumergirnos en el amor de Dios. ¿Sí? Sumergirse es estar bajo el agua, ¿no? Es estar sumergido, el que está bajo el agua prácticamente el agua lo llena todo, ¿no? El agua lo sumerge y uno está sumergido allí. Esta es la imagen que el Señor me mostró esta semana de comprender el amor de Dios. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Qué tremenda esta palabra, constriñe. Fíjate, esta palabra constreñía en el griego, a veces tú puedes escribir 10 palabras o 12 palabras de sinónimos, porque es tan fuerte la palabra en el griego. Muchas veces necesitamos muchas palabras para traducir una solamente. Pero fíjate, esto significa presionar en el sentido de dirección. El amor de Dios te direcciona, te presiona a hacer algo. No solamente es que yo tengo el amor de Dios, sino que como tengo el amor de Dios, ese amor me va a llevar a mí a hacer algo para Dios o para alguien. Amén. No es solamente, pastor, tengo el amor de Dios y con eso vivo tranquilo en mi casa. No, ese amor nos tiene que llevar a hacer algo para el prójimo o para, en el sentido de predicar la palabra del Señor, de compartir el tesoro que Dios nos dio. Entonces significa presionar, significa restringir. ¿Cómo restringir? Sí, porque el amor de Dios nos cuida, nos pone límites. ¿A cuánto le gusta que le pongan límites? No nos gusta, ¿no? Los seres humanos. Pero el amor te limita y te dice: esto te conviene y esto no te conviene. Entonces, constreñir también significa restringir, significa rodear, amoldarse al Señor, estar ceñido. Qué linda esa palabra, estar ceñido. Concentrarse en una ocupación, por ejemplo. Y lo otro que encontré es que significa forzar a alguien a hacer algo que por varios motivos no quiere. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice: hay que evangelizar, hay que compartir la palabra, hay que llevar las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Y uno dice: no, pero Señor, estoy bien en la iglesia, estoy tranquilo, no hace falta, ya somos bastantes, estamos bien así, nos conocemos todos. El amor te va a decir: mira, el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. O sea que produce algo en nosotros, algo tiene que producir para que hagamos algo, para que compartamos este amor a otras personas. O sea que el amor te fuerza a hacer algo que muchas veces tú dices: no quiero, Señor, o no sé. Fíjate, nosotros en Cristo somos libres, porque Dios nos hizo libres, ¿no? ¿A cuántos los hizo libres, Señor? Nos hizo libres del pasado, nos hizo libres de un montón de cosas que estábamos quizás atados. El Señor nos liberó. Pero ¿saben para qué nos liberó? Para sumergirnos ahora. ¿Cómo es esto?
Sí, nos quiere sumergir en este amor, como bautizar en este amor. Pero el amor de Dios nos lleva a tomar decisiones. Y una vez yo prediqué que Pablo era deudor, el apóstol Pablo se sentía deudor. Entonces yo dije en un sermón hace varios años, no sé si fue aquí, quizás en mi país, y prediqué de que somos deudores, hermanos, de que le debemos a Dios. Y un hermano se enojó. Y al terminar el sermón me dijo, pastor, tengo que hablar seriamente con usted. ¿Por qué? Me dijo, porque no somos deudores. Cristo ya pagó. No hay nada más que hacer, me dijo. Y le dije, no, hermano. Usted no pagó nada por la salvación. La salvación es gratis. No hay que hacer nada para ser salvo. Pero después de ahí te va a costar todo. Seguir a Cristo. Te va a costar. Porque te va a costar perseverar. Te va a costar orar. Te va a costar ir a la iglesia. Pero es una bendición, hermano. Hacerlo. Entonces, soy deudor del amor. ¿Qué significa? Que tengo una deuda con Dios. De amor. Porque como Él dio su vida y Él se entregó y Él inició el camino nuevo, ahora nosotros como iglesia somos deudores de compartir el amor de Dios. No solamente de escuchar o de leer del amor, sino de compartirlo. Amén. Entonces, no podemos vivir una vida en Cristo en amor si no hemos experimentado el amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Cuando tú experimentas el amor de Dios, no eres el mismo. No eres la misma persona. Cada vez que tú vienes a la iglesia, que cantas, cada vez que escuchas la palabra, cada vez que la presencia de Dios se derrama, algo hace en nuestro corazón, ¿saben? Algo empieza a hacer, algo empieza a transformar. El Espíritu Santo empieza a hacer algo, pero no hace todo completo, porque Él quiere que seamos pobres en espíritu. En espíritu. Dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Sino aquel que necesita del amor de Dios en cada día, necesita el amor de Dios cada instante. Los que están casados necesitan del amor de Dios para amar a su esposa, para tener paciencia. Necesitan del amor de Dios. Nosotros como hermanos necesitamos del amor de Dios para cuidarnos entre nosotros, para soportarme a mí, por ejemplo, como pastor, se necesita el amor de Dios. Si no hay amor, uno empieza a mirar con otros ojos, ¿no? Uno empieza a ver los errores, uno empieza a ver un montón de cosas que antes no veía, pero el amor de Dios, cuando desciende, es hermoso, hermanos, en nuestro corazón. Porque el amor del ser humano es limitado, ¿no? ¿Cuántos se limitan a veces en el amor? Y claro, ¿qué hace una persona, un matrimonio cuando no tiene a Cristo? Dice, bueno, el amor se acabó, el amor se terminó y ahora cada uno por su lado, pero el que está en Cristo va a pelearla, ¿no? El que está en Cristo va a luchar, porque sabe que no depende de su amor humano, depende del amor de Dios, que excede todo conocimiento. El apóstol Pablo escribió allí en 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, dice, vengo a ser como una campana que suena mal, que está distorsionada, o como algo que suena que tú dices, ¡ah, qué ruido! Paren con ese ruido porque suena mal, suena distorsionado, miren. O sea que yo puedo ser muy espiritual, pero si no tengo amor, dice, vengo a ser como algo que puramente hace ruido. ¿Está mal hablar en otras lenguas? No, no está diciendo eso. Está diciendo que tiene que haber un balance en mi vida. Un balance. Hay personas que quieren solamente ser espirituales todo el tiempo y no tienen amor. Hay otras personas que tienen muchísimo amor, mucha caridad, pero no son espirituales. Se necesita un balance. Por eso el amor de Dios, el amor ágape, no tiene límites. Es el amor que soporta, espera, tiene paciencia. Pero no solo eso, es el amor que te impulsa a hacer algo. Muchas personas dicen, hago muchas cosas porque necesito alcanzar la salvación. Entonces dicen, cuanto más cosas hago, cuanto más obras hago, más bueno soy con Dios y me gano el cielo. Eso no es verdad. La salvación es gratis y es por fe, no es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Pero después tenemos otras personas que dicen, ahora soy salvo y descanso en el Señor, ¿no? Ahora soy salvo y duermo espiritualmente, tranquilo, total soy salvo, no tengo nada que hacer.
Y es así donde el Señor ahora quiere que empujarnos. El amor nos empuja a hacer algo. El amor despierta nuestro corazón para ayudar a alguien. Cuando ves a alguien necesitado, ¿cómo reaccionas? Es bajo el amor de Dios. Y así como el agua de un río presiona al nadador, ¿saben? El agua cuando presiona al nadador que está allí nadando y trata de arrastrarlo muchas veces, de correrlo, ¿no? Pero ¿qué lo está haciendo el agua? Lo está encaminando hacia una dirección, hacia donde va el viento también. Fíjese, el viento sopla fuerte y nos impulsa muchas veces. No sé, cuando vas tú en tu carro y sientes un viento fuerte, ¿no te ha pasado? Y sientes que se te mueve el auto, ¿no? Sientes que se corre, es un viento fuerte, ¿no? Y allí el Señor dijo que el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es movido por el Espíritu. Es movido no por nuestro propio camino, sino por el camino de Dios. El Espíritu Santo es el que te guía y te encamina. Es el viento que sopla. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sos guiado por el Espíritu Santo y por el amor que Él derrama a través de nosotros. Sin amor de Dios, ¿qué hay? Vacío en el corazón del hombre. El amor lo llena todo. Es este amor el que nos mantiene con un propósito. ¿Saben por qué la iglesia del Nuevo Testamento, aún con tantos azotes, tantas muertes, tantos mártires, que en un tiempo se tuvieron que casi esconder? Y casi la iglesia estaba por prácticamente morir. ¿Saben por qué prevalecieron ellos? Por amor. Porque cuando los azotaban, los golpeaban, ellos oraban porque aprendieron de su maestro, de tu maestro y de mi maestro. ¿Quién es? Jesucristo, que estando en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Eso fue lo que Juan, María, los que estaban allí escucharon y transmitieron. El Señor estaba allí por morir y oraba por los que los ultrajaron, oraba por los que los golpearon. ¿Y qué decía Juan? Y mira, él decía: perdónales. Dijeron ellos, queremos ser como nuestro maestro. Entonces cuando venían los azotes, los golpes, cuando venían allí a Pablo y a todos los apóstoles, los amenazaban de muerte, los mandaban a la cárcel y estaban abajo en el último subsuelo, llenos de agua fría, encadenados. ¿Saben qué hacían? Cantaban himnos. Porque decían: si vamos a morir aquí, vamos a morir cantando al Señor. Y no murieron. ¿Por qué? Hubo un terremoto un día y esas cadenas se rompieron, hermanos. Y esos salieron. Y la iglesia un día estaba orando. ¿Y qué pasó? Señor, líbralo a Pedro. Y un día Pedro golpeó la puerta de la casa. Abran, soy Pedro. Y la iglesia estaba adentro orando. Esa iglesia oraba, hermano. Aunque estaba libre, seguían orando por Pedro. Y golpeaba: por favor, abran. Dios ya respondió la oración, decía. Y ahí entró Pedro y se presentó. Y decía: sí, no sé qué pasó, pero se rompieron las cadenas. Que la iglesia estaba orando. La iglesia estaba clamando. La iglesia estaba amando. Por eso el amor de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y nos mantiene en ese propósito. Nos mantiene ocupados, trabajando para la obra, nos mantiene activos, nos mantiene soñando, proyectando, nos mantiene activos en la obra y queremos servir. ¿Saben? La segunda cosa que tú vas a querer hacer cuando aceptas al Señor o te bautizas, lo que quieres hacer después es servir a Dios. Entonces este amor siempre tiene un propósito. Por eso Pablo dice: a griegos y a no griegos, dice: a sabios y a no sabios soy deudor. Porque este amor, hermanos, de Dios nos contiene, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Nos soporta, nos abraza, no nos deja escapar, no nos deja huir. Cuando tú quieres escapar del Señor, ahí ¿qué pasa? El amor de Dios va a estar en tu vida porque tú estás elegido por el Señor. Muchas veces queremos alejarnos del Señor o muchas veces nos enfriamos. ¿Y qué sucede? Sucede que el amor del Señor te rodea o te va a mandar a alguien o te va a mandar a algún hermano. Ese amor te rodea, ese amor es el que acampa alrededor tuyo, el que te cubre con un vallado muchas veces. Este amor es el que nos hace canalizar las fuerzas cuando a veces hay personas que reaccionan o hieren o reaccionan con ira.
cuando el amor de Dios, tú estás sumergido en el amor de Dios, este amor te empieza a cambiar el carácter. Te empieza a transformar. Cuando antes reaccionabas con odio, ahora vas a reaccionar porque el Espíritu Santo va a hacer que canalices esas fuerzas. A veces tenemos muchas fuerzas, hermano. A veces tenemos mucho carácter. A veces tenemos mucho por hacer, pero está mal enfocado. El Señor quiere que lo enfoques en su obra. Quiere que lo enfoques en el plan que el Señor tiene para tu vida. Amén. Es este amor el que te hace sentir la pasión de Dios. Pero este amor te lleva a estar apasionado por Dios. A vivir en ese primer amor que el Señor está buscando de nosotros. Vieron que le dijo allí en Apocalipsis a la iglesia: tengo algo contra ti, algo. ¿Sabes que había muchas cosas en esa iglesia? Muchas cosas buenas. Pero el Señor tenía algo. ¿Qué era? Que había dejado el primer amor. El primer amor es ese amor primero, hermanos, donde uno está enamorado, ¿no? Entonces esta es la pasión que necesitamos. Porque donde hay amor hay pasión. Y mientras estaba armando el sermón, el Señor puso algo en mi corazón, esta palabra, huellas. Porque este amor hace que dejemos huellas donde caminamos, hermanos. Y me pregunto en este día, y te pregunto, y me pregunté a mí, te pregunto a ti. ¿Qué tipo de huellas estás dejando en el camino? ¿Cómo quieres que te recuerden? Allí en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué clase de huella dejamos? Miren, cuando hay una huella en un lugar, hay una marca, ¿no?, que uno deja. Puede ser en algún lugar o alguna cosa. Por ejemplo, las personas, cuando ya no están, se las conoce por lo que han dejado, ¿no? Se las recuerda. Por lo bueno que han dejado, o muchos se recuerdan a alguien por lo malo que dejó. O muchos dicen, este no dejó nada. No dejó ni buenas actitudes, no dejó nada. Pasó por la vida y no hizo nada. Dejamos huellas cuando pisamos, ¿no? Cuando alguien pisa, ¿qué deja allí? La huella de su zapato, la huella de su... Deja huellas en el camino. Dejamos huellas donde tocamos, nuestras huellas dactilares quedan ahí, donde tocamos. Dejamos huellas cuando hablamos, cómo nos expresamos, qué decimos. Una vez que sale algo de nuestra boca no puede volver atrás. Ya se dijo, está el perdón, claro que está el perdón, pero ya salió. No se puede volver atrás. Dejamos huellas cuando miramos, ¿cómo miramos? Si con una mirada de amor o con una mirada de odio o de rencor. Dejamos huellas cuando predicamos a alguien, cuando le hablamos del Señor. Yo me acuerdo que había tiempos donde éramos nuevitos y salíamos a evangelizar. Y después cuando volvíamos al servicio, nos encontrábamos con las personas que habíamos predicado, hermano. Eso es tremendo. Y pasabas al servicio y alguien te decía, hey, usted es el que me habló en la esquina. Y estaba ahí sentado. Y decíamos, qué lindo, valió la pena predicar. Y después cuando hacían un llamado al frente pasábamos con esa persona adelante y lo veíamos quebrantado y lo veíamos llorando. Y decíamos, qué lindo, qué lindo, qué lindo, se ha predicado la palabra del Señor. Me acuerdo que cuando yo tenía un grupo de jóvenes, había venido a visitarnos un joven y luego no quiso venir más, pero yo todos los meses lo llamaba y lo llamé todo por un año, 12 veces. Y cuando lo llamé por un año, dije, ya no lo quiero molestar más, Señor. No le voy a hablar más a este joven, pero mi esposa me dijo, llámalo una vez más. Llámalo. Es que mira, no quiero molestarle, le he llamado tanto y no quiero que crea que uno quiere obligarle a venir a la iglesia. Me dijo ella, pero háblale una vez más. Bueno, que una vez más le voy a llamar. Le hablé, me atendió esa vez, vino a la iglesia,
se entregó. Miren qué importante que es. Es importante, uno nunca sabe cuándo Dios va a tocar a alguien, hermanos. Ahí dejamos una huella, una pequeña huella dejamos allí. Dejamos huellas cuando marcamos la vida de alguien. La marcamos para bien, ¿no? Pero muchas veces la marcamos para mal. Pero dejamos una huella. Marcamos a alguien cuando le enseñamos, cuando a veces le exhortamos con amor a una persona, le enseñamos a ir algo de la palabra, pero también se marca cuando algo se hace mal. Queda algo marcado, queda un sabor raro allí. Dejamos huellas cuando influenciamos a alguien. Dejamos huellas con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de movernos. Algunos han dejado huellas de su paso por relaciones que han sido relaciones destructivas. Y esa persona dice, lo único que me acuerdo de esa persona es que me dejó un sabor malo, me marcó, fue una relación destructiva. Y tengo aquí algunas frases que escribí en este día. Fíjense esto. Cuando alguien pisa fuerte, siempre deja huellas. Hay que pisar fuerte, hermanos, en la vida, para dejar buenas huellas. Amén. No es acerca de una huella de un zapato costoso, fíjense esto, sino de una huella que deje aprendizaje. No importa la marca del zapato, importa lo que está dejando. Fíjense, las huellas de las personas que caminaron unidas nunca se borran. Porque caminaron unidas y esas huellas quedan para siempre. Porque se ayudaron, porque se amaron, se respetaron. Caminaron unidos, y eso es lo que queremos como iglesia, hermano. Que caminemos unidos hacia el plan del Señor. No es la cantidad de pasos que diste, sino la cantidad de huellas que dejaste. Perseverar hay que perseverar, pero no es la cantidad de pasos lo que se cuenta. Es lo que dejaste en cada paso, en cada lugar, en cada paso que diste. ¿Qué dejaste allí? Amén. No se trata de tener el mundo a tus pies, sino de dejar una huella en el mundo. Queremos dejar una huella para alguien. Así como Jesús dejó la mejor huella, diría yo, que pudimos haber recibido. ¿Saben cuál es? La huella de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es el ejemplo que nos dejó. Sus pisadas. Dice la Biblia que Él fue un precursor. ¿Saben qué es un precursor? Un precursor es alguien que va abriendo camino donde no hay. Hay un bosque y tú dices, ¿cómo vamos a traspasar este bosque? Jesús fue el precursor. El que abrió, el que quitó, el que removió y el que abrió un camino nuevo para nosotros. Nosotros estamos siguiendo sus pisadas en este día. Las huellas se podrán tapar, pero nunca se podrán borrar. Lo que uno hizo, lo hizo. Y el apóstol Pablo había dejado una huella en cada uno de los creyentes, hermanos. Él había comprendido el amor de Dios. Y esa era la fuerza que a él lo sustentaba, que a él lo levantaba. Era una fuerza que él tenía, que era a través del amor. Cuando él recibía azotes, como les dije anteriormente, golpes, maldiciones o prohibiciones o amenazas, había un amor dentro de él, hermanos, que lo dominaba, que no lo dejaba ceder al camino del Señor, que no lo dejaba apartarse, que no lo dejaba alejarse. Era ese amor de Dios que estaba sobre él, que lo dominaba, que lo presionaba, como dijimos anteriormente, lo encaminaba, porque él estaba sometido al amor de Dios. Él decía, ahora soy esclavo de Jesucristo, no como un esclavo que no tiene libertad, no como un esclavo que no es libre del pecado, sino como alguien que está sometido al amor de Dios, al plan de Dios. Y déjame decirte algo, ¿quieres prosperar en el camino del Señor? Vas a tener que someterte a su amor, que es bueno, que es agradable. ¿Quieres crecer? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres perseverar en el camino del Señor? Vas a tener que recibir el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, pienso esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo es esto? Pablo dice, si uno murió por todos, ¿no creen que nosotros tenemos que morir a algo? Dice Pablo. Y el camino de Dios se trata de morir, ¿saben?
Hay muchas cosas a las cuales hay que morir, ¿no? Hay que morir muchas veces cuando tú tienes a alguien cerca, un familiar o un esposo o una esposa, ¿no? Y uno dice, no, pero yo le discuto, pastor, y él me discute, y yo le discuto, y él me discute. ¿Y cómo terminan? No, terminamos peleados, porque yo no puedo ceder, porque soy el hombre de la casa, ¿no? Y la mujer tampoco cede, y ahí se arma toda una pelea. Yo siempre digo que a veces podemos ser cabeza o cabezón del hogar. Yo no quiero ser cabezón, quiero ser cabeza. Pero el cabezón siempre está ahí, imponiendo su autoridad. Pero no, mando aquí, no. Imponiendo, no. Y ese es el cabezón, perdón que se los diga, pero ese es el cabezón. El que tiene autoridad, hermano, no lo tiene que emanar, no lo tiene que imponer. Pero cuando uno viene a la palabra, se estabiliza el matrimonio. Cuando uno viene a la iglesia, se empieza a estabilizar. Los lugares, se empieza todo a ordenar, se ordena. Y bajo el amor de Dios las cosas cambian. Porque acá no es que uno gane y el otro ganen los dos. Aquí uno es que empiece a ver que el que gana es el matrimonio, no la persona. Todos tenemos que ganar. Ahora, Jesús es el que nos dejó la huella más importante. En Él encontramos la huella, hermanos. Miren qué tremendo. Porque dice la palabra de Dios que Cristo nos amó. Pero Él nos amó, pero dice que fue rechazado por todos, ¿no? Qué interesante. Todos lo rechazaron. Los mismos que le decían, ahí viene el rey. Y con las palmas. Y ahí le prepararon un camino y Él entraba la entrada triunfal. Esos mismos que lo aplaudieron eran los mismos que estaban diciendo, condénenlo, condénenlo. Todos lo dejaron. Pero Él, ¿qué hizo? Amó. Dio amor, pero recibió golpes, azotes, corona de espinas, agravio. Murió de la peor manera, al lado de delincuentes. Por eso este amor es el amor perseverante. A los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Pero dice también que los amó hasta el fin. Ese es el amor que prevalece contra cualquier cosa. Es un amor infinito, inmensurable, inconcebible. Este amor es el que sobrepasa el amor de muchas parejas, de muchas familias que se aman. Es un amor que sobrepasa el amor de padre, de madre. Por eso es el amor ágape. Era nada menos que el propio amor de Dios el que ardía dentro de Cristo cuando recibió todo eso, hermanos. Todo ese pecado que vino sobre Él para que Él sea una expiación. Todo ese dolor, todo ese pecado que Él recibió fue por amor que lo hizo. ¿Por qué crees que la iglesia está viva después de más de 2000 años? Si no es por el amor. Es por el amor de Dios. Nosotros lo amamos a Él, ¿no? Dice la palabra del Señor. Pero Él nos amó primero a nosotros. Y este amor funciona, hermanos. Aun cuando el odio se desata, el amor funciona. Pero ¿saben? El amor de Dios también tiene límites. Porque por ahí alguien dice, entonces pastor, el amor tiene que soportar todo lo que sea, cualquier agravio, cualquier cosa en mi vida, aunque me golpeen, aunque me lastimen. No, espérese. El amor tiene límites. ¿Tú como padre no le pones límites a tus hijos? ¿Los que tienen hijos? ¿O deja que tus hijos hagan lo que quieran y rompan todo? Total, hay que amarlos, pastor. El amor de Dios, no. Nuestro Padre primero disciplina y nosotros nos vamos a disciplinar. Te amo, pero te tengo que disciplinar, porque te tengo que enseñar. Y muchas veces, ahí cuando tienes que disciplinarlo, ahí hay una distancia muchas veces con tu hijo, ¿no? Y hay una voz, no lo quieres lastimar, pero lo quieres disciplinar. Y hay una voz, y papá no se ríe, está serio. Y muchas veces toman distancia a los padres. ¿Y tú crees que Dios no hace eso? Una de las cosas más sabias que hizo Dios fue haberse alejado del hombre. Uy, algunos me van a decir, ¿qué está predicando el pastor? Una de las cosas más sabias que hizo Dios fue haberse alejado del hombre en el Edén. ¿O dónde está Dios? ¿Tú lo puedes ver? ¿Está aquí? Por fe lo podemos ver.
pero Él está en su trono. ¿Por qué se alejó Dios del hombre? Porque el hombre lo rechazó. Comió de lo que no debía y con eso le dijo a Dios: desobedezco. Antes Dios se paseaba, ahora Dios está alejado. ¿Por qué? Dios tomó distancia, pero no nos dejó solos. Envió profetas, reyes, para anunciar que un día iba a venir su Hijo. Dio profecías. Y miren, no nos dejó solos, envió a su Hijo. Cuando todos lo rechazaron de nuevo, Él envió a su Hijo igual, para que lo maltraten. Por eso Él te ama. Pero el que lo busca ahora a Dios, no tiene que buscar su mano, tiene que buscar su rostro. Por eso Dios se alejó del hombre. Se alejó del hombre porque dijo Dios: ahora el que me busca me tiene que buscar de corazón. Me tiene que buscar con amor verdadero, con pasión. Y me va a encontrar. Este es el amor que puede cambiar el mundo en que vivimos, hermanos. Este es el amor. Fíjense, Jesús es tremendo. Porque este es el amor con que Cristo miró, por ejemplo, al joven rico. Dice que venía hablando con el joven rico. Y dice que le dijo: te falta algo, vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Porque hay algo que no estás cumpliendo bien de la ley, le dijo con eso Jesús. Y dice que lo miró, pero lo amó, dice, ¿no? ¿No dice así? Aún sabiendo que ese joven rico tenía otro Dios, el Dios del dinero. Aún así Jesús lo miró. Wow, esa mirada habrá sido tremenda. Lo miró y dice que lo amó. Wow. Esta es la mirada de Cristo con que amó a Zaqueo cuando estaba en el árbol. Lo miró y habrá dicho: qué delincuente que es Zaqueo, ¿no? Pero dice que lo miró y lo amó porque la salvación iba a llegar a esa casa. Si lo hubiera mirado y le hubiera dicho: ya, deja de robar, Zaqueo, encima eres cobrador de impuestos. En ese tiempo eran odiados los cobradores de impuestos. Lo miró, hermanos, y le dijo: desciende porque hoy voy a posar en tu casa. Y estando en la casa de Zaqueo, ¿qué pasó? La presencia de Dios estaba allí. ¿Y Zaqueo qué sintió? Convicción de pecado. Y sacó del dinero que había robado. ¿Y qué dijo? Se lo devolveré cuadriplicado. Esa mirada produjo algo en Zaqueo. Esa es la mirada con que Cristo, cuando vio a la viuda en el templo, dice que Él veía a muchos que echaban dinero, pero dice que miró, en ese momento dice en la Biblia, miró a esa mujer que echaba 2 blancas en el alfolí. Esa mirada, hermanos. Él dijo: con esa mirada hay algo ahí especial. Y esa es la mirada con que Cristo dijo a la mujer adúltera: ¿ves a esta mujer? Dijo Jesús. ¿Ves a esta mujer? Dice Jesús: cuando yo entré, nadie lavó mis pies. Nadie me recibió como se recibe a un maestro. Pero esta mujer, desde que ha entrado, no ha cesado de lavar mis pies y ungirme, dice el Señor. Pero miren lo que dijo: ¿ves a esa mujer? No sé cómo la estaban mirando. Yo creo que la estaban mirando. Pero estaban mirando algo que no debían mirar seguramente de la mujer. Pero Jesús dice: ¿ves a esta mujer? No quién es, sino lo que está haciendo por mí. Esa es la mirada, hermanos. Cuando Jesús miró a la mujer encorvada, dice que la miró y le dijo: quedas libre de este azote, mujer. Así vio las multitudes que estaban descarriadas y dice que tuvo compasión de ellas, como ovejas que no tenían pastor. Así también, cuando Pedro estaba allí cerca y a Jesús lo agarraron para llevarlo preso, Jesús le dijo: me vas a negar antes que cante el gallo. 3 veces. Y Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Soy Pedro, tu discípulo. Pero dice que cuando lo hizo por 3.ª vez, ¿qué dice la palabra, hermanos? Que Jesús se dio vuelta y lo miró. Esa mirada, esa mirada de amor, ¿saben? No sé qué hubiéramos hecho nosotros con Pedro. Porque posiblemente tú digas: no, pastor, pero se merecía por ahí una exhortación, Pedro. Era muy emocional, pastor Pedro, había que mirarlo. Y dice que se dio vuelta y lo miró. Y Pedro dice que corrió, hermano, se encerró y empezó a llorar desconsoladamente. Esa mirada hizo algo en Pedro. Él no fue el mismo. Por eso, para terminar en este día,
El amor de Dios nos constriñe. Y si nos constriñe, ¿saben qué hace? Que amemos ciegamente. ¿Han escuchado esa frase? El amor ciego, ¿no? Así decía mi suegra, que cuando yo iba a la casa, cuando estábamos de novio, que dice ella que nos hablaba y nosotros ni la escuchábamos. La verdad que no la escuchábamos. Mi madre tampoco. No existía nadie. Era un amor ciego. Éramos nosotros dos en el mundo y alrededor no había nada, hermanos, cuando estábamos juntos. Es el amor ciego, ¿no? Que a veces uno dice, ese es el amor ciego. Y el amor ciego en parte nace de Dios, porque dice, con amor eterno te he amado. Miren. Por lo tanto, prolongué, dice, mi misericordia. ¿Qué significa? Lo he amado con amor eterno, pero este pueblo no ha querido estar conmigo. Me ha rechazado en el desierto y en cuántas partes del pueblo de Israel rechazaba a Dios. Por lo tanto, dice, prolongué mi misericordia, porque con la misericordia que había tuve que prolongarme. Ese amor tuve que agrandarlo, dice Dios. Tuve que prolongar la misericordia sobre Israel. Y es difícil comprender a Israel. Comprender a un pueblo. Dios elige un pueblo, el pueblo no quiere saber en muchas partes nada con Dios. No había razón para que Dios elija y siga bendiciendo a este pueblo. Pero ¿saben qué padecía Dios? En algún sentido, entre comillas. Estaba enamorado de ese pueblo. Había promesas. Y de ese pueblo iba a salir el Salvador, que iba el Señor a alcanzar a toda la humanidad. Había propósitos, había palabra. Y si nosotros en alguna medida no estamos ciegos de amor para Dios, no vamos a poder amar con intensidad. Por eso en este día te quiero aconsejar. Piensa bien antes de dejar a Dios. Piensa bien. Porque no hay otro camino. Este es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Piensa bien antes de dejar las cosas del Señor. Piensa bien antes de alejarte del Señor. Porque cuando te alejas, te enfrías, ahí, hermanos, vienen un montón de situaciones. Uno cae muy bajo, del cual después para levantarse de nuevo cuesta muchísimo. Mejor sumérgete en el amor ciego para Dios. Es que a veces, pastor, Dios no me responde. A mí tampoco me responde, hermanos. Muchas veces. Pero por eso no voy a dejar de amarlo. Si a veces yo no le respondo a Él tampoco. Y Él nunca me deja. Ese mismo amor necesito para amar a Dios. El amor que Dios tuvo cuando nosotros estábamos descarriados. Vino alguien y te predicó y te habló del Señor. Cuando tú estabas haciendo cosas que no debías y venía gente a predicarte y tú lo querías sacar de ahí, ¿no? No atendíamos la puerta o no abríamos la puerta, ¿no? Y venía el Señor y nos mandaba personas y nosotros ¿qué hacíamos? Que se vaya. Dios tuvo paciencia. Tienes que tú también tener paciencia con la respuesta de Dios. Van a venir al tiempo de Él. Hoy quiero concluir con esto y decirte esto. Dios está esperando que tú tengas un amor ciego para Dios. Ese amor cuando alguien está enamorado, que solamente mira a esa persona y se vislumbra con esa persona y está todo el día pensando en esa persona. Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y ¿cuánto tenía de viaje? Como 2 horas, ¿no? Y le había pedido al decano, que nos conocía al decano, Ernesto Nani, un pastorazo. Ernesto, ¿me puedes dar un permiso especial? ¿Para qué? Me dijo. Para ir a ver a mi novia. Me dijo, ¿sabes qué? Esto nosotros no damos. No es que yo necesito que me dé un permiso. Cuando termine, le prometo que vea. Hacía 2 horas, hermanos, en bus, para verla 15 minutos y me volvía 2 horas. 4 horas viajando. Pero no importa, no importaba. ¿Cuánto más para Dios, no? ¿Cuánto más para el Señor?
Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org.